Hola, saludos y muy buenas noches. Bienvenidos. En el día de hoy vamos a tener un interesante diálogo. Ese diálogo va a girar sobre aspectos que quizás no se toman muy en cuenta como los factores culturales, los psicológicos. Es decir, hay muchas tensiones sociales y en economía las tensiones sociales impiden la seguridad jurídica, impiden las inversiones. Una sociedad en sobresalto, un hogar en sobresalto difícilmente pueda tener una cohesión. ¿eh? Entonces, parece que en República Dominicana hay muchas tensiones que se pueden evitar. ¿Y para qué? Para atraer a los inversionistas. Recuérdense que en COVID estamos tomando prestado porque hay una baja producción, porque el COVID ha roto la socialización tradicional. Rota la socialización tradicional, sacado los niños de la escuela, el turismo postergado por el tema de la pandemia, el contagio. Entonces llega un proceso de estancamiento, de estanflación, de rigidez de la economía y la gente, los componentes, entonces entran en una fricción. Sí, los ciudadanos entran en una fricción. Por eso usted ve los tapones. Los tapones no es que un problema que no existían tapones antes, no. Es que el tema de los horarios, el tema de la fricción, el tema de las tensiones sociales, produce un efecto mental, entonces, dentro de la población. Vamos a conversar hoy, en el día de hoy, con Félix Calvo, economista. Con Félix vamos a conversar sobre muchos temas de interés. Félix, muy buena noche, bienvenido. Qué lujo tenerte, hermano. Gracias por la invitación, Juan Carlos. Buenas noches a los amigos televidentes. Y aquí estamos para abrir un diálogo, un conversatorio. Mira una cosa, Félix. Yo te hablé de tensiones sociales. Cualquier inversionista nato, inteligente, astuto, no invierte sus capitales en este momento, pero no en República Dominicana, en cualquier lugar del mundo. Ahora, si arriba de eso se le introducen a ese elemento pandémico tensiones sociales, confrontaciones políticas, entonces llega un momento determinado en que hay ingobernabilidad. El espejo dominicano, ¿cómo tú lo ves? Bueno, el espejo dominicano reproduce realmente lo que está pasando en América Latina y en el mundo. Hay una caída evidente de la inversión extranjera, no solamente en la República Dominicana, sino en toda América Latina. La CEPAL ha dado el dato recientemente sobre una evaluación de la región en el 2020 y en el primer semestre de este año, y hay una caída real de la inversión extranjera. En República Dominicana estamos viendo no nueva inversión extranjera, sino la que, producto de la pandemia, se paralizó en un momento determinado, sobre todo en el sector turismo y en la zona franca, que ha empezado a continuar sus inversiones, pero nuevas, son muy pocos los anuncios que se han hecho y las expectativas internacionales son un poco pesimistas sobre América Latina y la posibilidad de que el ciclo realmente vuelva a la normalidad después de 2025, no antes de 2025. Hay un crecimiento nuevo, un rebrote y vuelta a nivel de crecimiento de antes de la pandemia, pero ya desde el año que viene en adelante, o como estamos viendo a nivel mundial, hay una caída del crecimiento que se va a registrar en el 2021 y parece que vamos a una recesión un poco prolongada. Hay de por medio también el planteamiento de una crisis de deuda soberana también desde el 22 al 24, y por eso se habla en general de que América Latina va a empezar a resurgir económicamente después de 2025. En este momento estamos viendo la crisis de abastecimiento, el rompimiento de la cadena de suministro. Estamos viendo no solamente el COVID, la cadena de suministro, sino también el tema del encarecimiento de la materia prima, el tema de energético. Los fletes. Los fletes que caen dentro de la cadena de suministro. Todo el mundo sabe que la mitad de la flota mundial de carga ha desaparecido producto de que muchos de esos barcos fueron abandonados y no se pueden rehabilitar. Pasa lo mismo con la flota de pasajeros, de turistas de
de barcos, o sea que hay un impacto real de la consecuencia de la pandemia. Y estamos viendo ahora más recientemente, esta semana y la pasada, el tema de la crisis energética que afecta a países como Inglaterra, donde estamos viendo lo que aquí se vivió en el año 90, 91 con Balaguer, crisis en la gasolinera, largas colas, ansiedad de la población. En Inglaterra, un país de primer mundo, y el país de la British Petroleum Company, una de las grandes corporaciones mundiales de petróleo, y un país que exporta. Una potencia. Una potencia, un país que produce petróleo además. Entonces China ha restringido bastante por el impacto de la crisis energética. Hay cortes de luz en China, que antes pensábamos que era solo en República Dominicana o en Cuba o en Haití. China, la fábrica mundial, está en una crisis muy fuerte energética, que es producto de que el 70% de la generación eléctrica de China es con carbón, y el gobierno se ha comprometido a reducir el efecto del carbón en el clima, en el cambio del clima mundial. China necesita que el cielo esté azul y no gris para la próxima campaña de Olimpiada de Invierno que se van a realizar, y ordenó el cierre de la mayoría de las minas de carbón. Está importando carbón, lo que ha hecho que se ha triplicado el precio. El gas también natural ha crecido de una manera increíble en el mundo entero. Es decir, hay una situación que nos lleva prácticamente a una recesión mundial a partir del año que viene. Mira, Calvo, todo eso que tú dices, nosotros no tenemos la capacidad de absorción de esa crisis. Es decir, como tal. Porque pero son varias. Sí, lo dijiste, pero también hay una que es la migratoria, que curiosamente la población vulnerable haitiana anda por Panamá, Colombia, México, Chile, Brasil. Exacto. Y uno dice, por ejemplo, el gobierno de Panamá se alarmó ayer y dijo 60,000 haitianos van rumbo hacia la frontera norteamericana con México. Sí. Eso no es un juego, porque si ese reflejo se está dando por mar, eso quiere decir que la situación interna nuestra es superior, se triplica. Y todos estos factores, entonces, está planteando que la sociedad se desestabilice más de lo que está. Entonces, la clase política ha perdido mucho crédito frente a la población, no el gobierno, no, la clase política. Y entonces también hay un rechazo al empresariado tradicional que se le ve especulador, violador de impuestos, agiotista. Hay un ambiente de eso, crispado en Santo Domingo. Yo no quiero meterme en los partidos políticos. Yo lo que sí quiero hablar es de la muchacha que va caminando en su carro en la Bolívar y se mete en un tapón de 2 horas. Oh, pero eso es ciencia ficción, ¿no? Según el jefe de la DGC. Bueno, pero bien, por eso no quiero meterme en los políticos. Hasta la primera dama tuvo que salir a recoger la barbaridad de este señor, que debían, yo pienso que al director de la DGC debieran ponerle un carro que no sea con franqueador. Un franqueador, ni con chofer, tirarlo a la calle y con un GPS decirle, mira, cógeme la ruta, tales, tú manejando, solo, que te vamos a monitorear por satélite. Para ver qué tú ves y en qué tiempo tú haces ese recorrido. Al final, cuando él llega aquí hablamos. 2 horas, pues no, usted está degradado por sinvergüenza. Espérate, oye. Y cancelado. Mira, lo que pasa es que porque yo creo... Calvo, yo creo que es un tema... No sea tan rígido. ¿Tú sabes qué es lo que yo creo? Pero es dominicano, si fuera en Nueva York está bien. No, planificación. Espérate. Pero ¿cómo vamos a resolver los problemas si el encargado de esos problemas dice que no existen? Pero perdóname, pero no te vayas de él, el de norte. Pero es interesante el comportamiento, el aspecto conductual y psicológico. Sí, claro. Por eso te dije, no me quiero meter en partido político ni en economía, me quiero meter en el factor social. Fíjate cómo el administrador de norte
replica el mismo comportamiento y cómo el ministro de Agricultura respecto de los precios de los alimentos, respecto de las cancelaciones a los agrónomos, replica la misma conducta. Es decir, que no hay una clara idea de lo que tienen en la mano como Estado. ¿Qué tú crees de eso a partir de la atención social? Yo estoy hablando de las tensiones sociales, que tú sabes muy bien. Hasta ahora creo que hemos sido dichosos como país en términos de tensiones sociales, que se expresan un poco marginal, más bien en hechos de violencia aislados, en aumento de la delincuencia, pero no en toma de calle, huelga, paralización de regiones, corte de carretera, etcétera. En cuanto al gobierno, a mí me preocupa que veo alguna no alineamiento en general en torno a una idea y que se ejecute. Y eso que tú hablas de la disparidad de comportamiento de distintos ministerios, directores generales, falta alineamiento. El presidente tiene que definir un poco más las líneas generales que deben asumir sus funcionarios. Él debe dar las definiciones, los toques, no sé si lo hace o no le hacen caso, o qué está pasando adentro en términos de comunicación interna del gobierno, pero hay demasiado tiro locos. Félix, 720 millones de dólares en importaciones de alimentos. Sí. 700, agricultura, 720 millones. Esa es la solución de ese sector agropecuario sobre que debe prohijar la soberanía alimentaria. Y entonces la respuesta es la privatización, la intermediación. ¿Tú entiendes cómo tú lo defines como economista, más allá de la inflación, los precios? Porque es una cosa que un precio está aquí y en el otro colmado está otro precio. ¿Qué está sucediendo? Los precios a nivel micro no se pueden definir muy claramente, pues va a depender de distintos factores. Pero vamos al tema de precio en general, vamos al tema de desabastecimiento y abastecimiento, vamos al tema importaciones de alimentos. El país puede hacer todas las importaciones de alimentos que quiera y no va a evadir el impacto de la inflación mundial sobre los alimentos. Tú tienes que el maíz, que normalmente estaba a 250 dólares bushel, está 700, 600 y pico, fluctúa. O sea, la soya, los granos, todo el trigo, todos los alimentos básicos, no solamente para la especie humana, sino también para la crianza y engorde de animales que son la proteína natural de la humanidad. Todo ha subido de precio en los últimos 2 años. Y es imposible que República Dominicana importe carne de pollo, para poner un ejemplo, y baje los precios, porque en el mercado mundial está más caro que aquí, claro, excepto que el Estado los subsidios los regale. Claro. Sucede lo mismo con la carne de cerdo. Pero ¿por sucede qué, lo mismo con la carne de res. ¿Por qué se dispara es que el precio? ¿Por qué sube 40% el huevo, la leche? ¿Por qué? Bueno, porque hay algo que está subyacente que no vemos. Es que el dinero con el que se paga está devaluado. ¿Por qué una camioneta, un carro, un automóvil en Estados Unidos que te costaba $45,000 está en 80,000? Porque el dólar se ha devaluado con las grandes emisiones de dinero en Estados Unidos. Esa fábrica de dinero inorgánico, con la expansión cuantitativa. Igual que aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se disparan los precios de la mercancía con respecto al peso dominicano? Bueno, porque el peso está devaluado. Está devaluado. Lo único que el Banco Central no lo admite. No lo admite y lo maneja. Y lo manipula. Lo maneja. Lo maneja. Y el Estado lo apoya con la deuda externa. Entonces, tenemos que ir a una breve pausa. Sí. Tú dijiste una cosa interesante que tiene que ver con el tema del dólar frente el peso frente al dólar. Claro. Entonces, el dólar está al 56, digamos. Sí, está al 56, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero eso tiene que ver con un manejo del Banco Central. No, con una caída de las importaciones. Con una caída de la importación. Punto. Vamos a una breve pausa. Vamos a una brevísima pausa. Estamos hablando con el economista Félix Calvo. A ustedes quédense, no se vayan.